quiero hablar acerca de crucemos el Jordán. Cruzar el Jordán. Ahora, hasta llegar a esta palabra, quiero hacerte un poquito de ir hacia atrás en la historia del pueblo de Israel. Porque recuerdas, el cruzar el Jordán implicaba para el pueblo de Israel dejar atrás todo un pasado de esclavitud, de vergüenza, de dolor, de sacrificio, de pecado. Dejar atrás una vida pasada y cruzar el Jordán. ¿Qué tenía delante el pueblo de Israel? La tierra prometida. Dios les había dicho que les iba a dar un territorio, que es lo que actualmente es Palestina. De ahí la guerra entre Israel y Palestina tan fuerte. Pero Dios les dice: yo os entrego en heredad una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra donde hay frutos, donde la tierra es buena, donde yo bendeciré a mi pueblo. Pero cruzar el Jordán implicaba dejar atrás toda una vida, 400 años de esclavitud. Y 400 años, iglesia, en una nación pesa mucho. 400 años donde lo único que el pueblo de Israel sabía hacer era ladrillos y estar subyugado. Recuerda que la esclavitud implica que uno no tiene poder de decisión en nada, uno únicamente está a las órdenes de aquel que le tiene por esclavo. Así que 400 años de un pueblo que ni podía pensar por sí mismo, ni podía hacer nada por sí mismo, y realmente su vida estaba venida abajo. Pero viene Dios con mano fuerte y brazo extendido, tomando la vida de Moisés. Y a través de Moisés y por la mano poderosa de Dios, el pueblo de Dios sale adelante. Es cuando se abre el Mar Rojo y toda una nación entra por tierra seca. Sin embargo, iglesia, Dios no solamente libera a su pueblo, porque no es solamente, vale, yo te doy libertad, sino que Dios quiere comenzar a formar el corazón de su pueblo con unas leyes, con unas normas. De ahí vienen los 10 mandamientos, es lo primero que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. Primeramente vienen los 10 mandamientos, luego vendrán toda una serie de normativas. Si has leído el Pentateuco, libro del Levítico, Números, Deuteronomio, ahí se marcan muchas de las leyes religiosas, leyes civiles. Dios no solamente reguló todo el sistema de adoración a Dios, las leyes religiosas, sino que también dio leyes civiles para que toda la nación supiera cómo comportarse con su prójimo. Los lindes. Es apasionante leer el libro de Levítico si te gusta leer, porque es toda la normativa de Dios, leyes civiles y leyes morales, la moralidad, la conducta, el comportamiento sexual, civil que tenía que tener toda persona. Y no hay nada más importante, porque te están dando herramientas y Dios le estaba dando a su pueblo la oportunidad de ser un pueblo de honor, de ser un pueblo de ejemplo, de ser un pueblo de bendición. De ahí, iglesia. Y fíjate que este miércoles, muy acertadamente, Juli estaba predicando acerca de las decisiones que tomamos. Hay una frase que el Señor puso en su corazón que me encantó, porque dice: las decisiones que tomamos son la consecuencia de lo que vivimos. Las decisiones que tú y yo tomamos van a ser el resultado de lo que estemos viviendo. Hay algunos, los más bohemios, los que llevan una vida bohemia, que dicen: no, el destino me ha traído hasta aquí. No, destino no te ha traído. En algún momento has tenido que decidir, o la no decisión otros han decidido por ti, pero al final
has llegado a un camino, no ha sido el destino. La decisión que yo tomo es la circunstancia de la vida que yo voy a llevar o voy a tomar. Y Dios, que es un Dios santo, que es un Dios bueno, que es un Dios que conoce nuestro futuro y que quiere darnos lo mejor, va a poner delante de nosotros ese maravilloso Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 28:1, solamente vamos a leer 2 versículos, pero dice, acontecerá. Ya solamente el verbo está en futuro. Acontecerá. Está diciéndote, te va a suceder. Y ahí pon tu nombre. Yo pongo el mío, Gema. Gema, te sucederá, te acontecerá, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Te va a suceder, Gema, que si tú oyeres atentamente, Deuteronomio 28:1, oír atentamente no es, ¿qué has dicho? Como Coral y yo hoy, que estábamos cada una en una punta de la casa y yo estaba comiendo y la oigo que dice algo, le digo, ¿me dices algo? No la estaba entendiendo ni la oía, pero la palabra está diciendo, si oyeres y atentamente, si tú prestas atención a la voz de Dios, y la voz de Dios es su palabra, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, desde la primera hasta la última, no en parte. No en parte, no es como cuando tienes un plato de comida delante y tú dices, esto no me gusta y lo aparto, no me lo como, esto no me apetece, no me gusta, no me lo como, no. Cuando uno viene para alimentarse de la palabra de Dios y de su norma y de su ley para mi corazón, yo tengo que atender de principio a fin. Habrá cosas que me encantan, pero van a haber cosas que van a ser difíciles de digerir. Pero Gema, si tú oyes atentamente la voz de Dios y te propones en tu corazón guardar y hacer cumplir esta palabra que yo te doy hoy, te digo que las bendiciones vendrán sobre tu vida y te alcanzarán. Te alcanzan significa que por mucho que tú corras, la bendición te alcanza. Significa que si yo estoy bajo ese paraguas de Dios, bajo su palabra, bajo sus mandamientos, y esto va más que una triste religión y una retórica de un Padre Nuestro todos los días, esto va más allá de la misa de 11, esto va más allá del culto del domingo a la tarde, esto va de que aquel que me ha creado y que me ha conocido, que yo le busque y le ame con todo mi corazón y que busque su palabra en mi vida. Y está diciendo, si tú oyes y buscas guardar mi palabra, Gema, la bendición viene sobre ti y te alcanzará. Da igual lo que corras, lo que hagas, bendito será. Y comienzan las bendiciones. Bendito en el campo, bendito en la ciudad. Bendita será tu entrada, bendita será tu salida. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado, el fruto de tus bestias. Bendito será el fruto de tus árboles. Bendito todo aquello que tú tengas. Si viniere contra ti tu enemigo por un camino, por 7 caminos saldrá huyendo. Yo te pongo por cabeza y no por cola. Tú prestarás y no pedirás prestado. Lees 15 versículos, versículos de bendición. Y yo digo, amén, amén, amén. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Ahora ven conmigo, 28:15. Porque Dios empieza siempre mostrando su bondad, su favor, su misericordia. Pero Deuteronomio 28:15 dice así, pero acontecerá también en tiempo futuro, te sucederá
que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pongo de nuevo mi nombre, bueno, ahora pongo el tuyo, venga, pongo mi nombre. Y te sucederá, Gema, que si tú no oyes atentamente, es decir, yo vengo, escucho, me voy, pero se me ha olvidado la palabra del domingo, no sé la verdad, pues yo voy en el día a día, tengo una vida tan liada y tengo tantas preocupaciones que esto me cuesta mucho, que no, si tú no oyeres y no pusieres intención, porque está diciendo procurar cumplir. Procurar cumplir es que en tu intención, en tu corazón, mira, Señor, he fallado en esto, fallo en esto otro. Dios no te quiere un robot y Dios no te quiere perfecto. No, Dios sabe la situación nuestra y Dios trata diferentes áreas de nuestra vida a lo largo de nuestro caminar cristiano. Pero en mi corazón, cuando yo le busco, Espíritu Santo, trae esa santidad a mi vida, trae esa dirección. Apártame de lo que sé que no me está conviniendo, pero no tengo ni fuerzas para dejarlo. Sin embargo, yo sé que eso no es tuyo, eso es un desorden en mi vida, esto no me está trayendo bendición, al final me voy a embarrar con todo y la vida, tú me has dado una vida, esta no es una de prueba y la siguiente la definitiva, en esta vives en tiempo real y decides lo que vas a hacer. Tus decisiones son la consecuencia de lo que vas a vivir o estás viviendo en este momento. Amén. Si te olvidares, si no pusieres cuidado en cumplir la palabra de Dios, te vendrán todas estas maldiciones, dice, y te alcanzarán. Hermanos, cuánta gente he visto que por un tiempo seguían a Dios y tenían a Dios fuerte en su corazón, pero esta vida, el devenir de esta vida, empezaron a alejarse y te has dado cuenta que su postrer estado es peor que el primero, que se encuentran peor de antes venir a Cristo. Porque al final el diablo recuerda que viene para hurtar, matar y destruir. Y el diablo no para hasta ver toda una familia destruida, toda una vida derrumbada. O tú pones freno en el nombre de Jesús y tú dices, conmigo esta maldición se corta. Yo no heredo nada porque cada uno es dueño de sus decisiones. Tal vez yo esté viviendo consecuencias de los pecados de mis padres. Tal vez yo esté viviendo consecuencias de malas acciones de mis padres. Pero he aquí yo corto en el nombre de Jesús todo mal hacer que mi familia haya hecho. Y conmigo la obra de Cristo se hace nueva y yo cruzaré el Jordán. Yo cruzo ese río. Iglesia, ese río lleva un caudal y si un río no tiene límites, esto lo escuché, esto no es mío, no me voy a adueñar de ello, esto lo escuché de un pastor. Si un río no lleva límites, ¿qué es? Un pantano. Lo que marca la ribera de un río son sus límites. Lo que Dios hace con nuestras vidas, con su ley, con su palabra, es marcarnos unos límites para que tú y yo vivamos en bendición. No es fastidio, es bendición para nuestras vidas. Pero si tú a un río le quitas sus límites, es un pantano, es agua seca. Es agua que se está pudriendo, es agua que no fluye. Y así es una vida cuando no quiere ser guiada por el Espíritu de Dios, cuando no quiere ser formada por Dios. Pero he aquí, dice, y las bendiciones que marca en el capítulo 28, los primeros 15 versículos, luego tienes 30 y tantos versículos donde habla de las maldiciones. Maldito en la ciudad, maldito en
en el campo, maldito el fruto de tu vientre, tus bestias, tus animales, es decir, todas tus posesiones, maldito te serás, porque vendrán tus enemigos, se apropiarán de todo lo que tú tienes y no te dejarán nada. Y por causa de la dureza de la vida vendrá locura, vendrá turbación de espíritu, vendrá falta temor en el corazón. Iglesia, fuera de Dios y fuera de la protección de Dios, lo único que tú y yo podemos esperar al final es una mente turbada y un corazón sumamente entristecido. Por eso es tan importante, y fíjate en las palabras de Dios en Deuteronomio 30, 30 versículo 11. Porque, iglesia, Dios nos habla, mira, Dios no es ambiguo. Yo no sé lo que dirá el Dalai Lama, los hindúes, Mahoma, pero yo sé cómo Dios habla. Y Dios dice, 31, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil ni está lejos. Hasta ahí. Porque este mandamiento que yo te ordeno y cómo Dios nos enseña que le amemos, que guardemos su palabra y que le sigamos y sirvamos con todo nuestro corazón, ni es algo difícil ni está lejos de nuestro alcance. Lo que Dios está diciendo está muy cercano. Es más, dice, cerca está, en tu boca y en tu corazón. Son las mismas palabras que el apóstol Pablo hablaría más tarde en Romanos capítulo 10, y dice, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Pero Dios ya habló a su pueblo y le dijo, no, esto es fácil, es sencillo. Dice, algunos, porque no, dice, porque la palabra de Dios está cercana, no está en el cielo, para que alguno diga, ¿quién irá al cielo y nos enseñará para que hagamos cumplir la palabra de Dios? Y dice, ni tampoco está lejos. ¿Quién dirá, está al otro lado del mar? ¿Quién nos traerá la palabra y nos las enseñará para que la podamos cumplir? He aquí, cercana está la palabra de Dios. He aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la bendición, la muerte y la bendición. Buscad y escoged qué queréis. Y es el Señor hablando a su pueblo, pero ¿sabes? El pueblo de Israel no era peor que nosotros. Realmente Dios está tomando el ejemplo de una nación, porque en esa nación nos vemos reflejados todo ser humano. Y todo ser humano realmente tiene en su corazón a veces mucha rebeldía, mucho orgullo y mucha dureza de corazón para aceptar la palabra y el reino de Dios en nuestras vidas. Porque todos quisiéramos esa primera parte de Deuteronomio 28, los primeros 15 versículos. Señor, quiero ser bendecido. La vida es muy dura, cuesta mucho. Yo quiero ser bendecido. Mas sin embargo, Dios está diciendo, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su palabra. Está en el versículo 20, y no, si lo quieres poner. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Ama a Dios, atiende a su voz y síguele a Él, porque esto es la vida. No está diciendo esto es bueno, esto es aconsejable. No te está diciendo, te aconsejo. Dios está hablando a mi corazón y Él me dice, Gema, esto es la vida y esto va a ser prolongación de tus días para ti. Y tú y yo necesitamos abrir nuestro corazón a estas verdades eternas. Preparativos para la conquista. Todavía no hemos cruzado el Jordán, porque Dios es muy bueno.
Y porque Dios primeramente va a preparar a su pueblo y le va a preparar en su mente, en su corazón y en sus fuerzas. ¿Para qué? Porque tienen por delante que conquistar una tierra que fluye leche y miel. Pero ahí hay enemigos y van a tener que enfrentarse y van a tener que pelear la batalla de la vida. Uno dice, vengo a Cristo, todo está solucionado. No, vienes a Cristo y entonces el diablo viene a por ti, va a intentar echar abajo tu fe, va a poner desánimo, desaliento, va a poner pereza, te pones a orar y te duermes, quieres estudiar la palabra y te llaman para ir a dar una vuelta, siempre hay un compromiso de un cumpleaños, de una celebración, siempre va a haber algo que ponga obstáculos a tu tiempo con Dios. Y si tú y yo quebrantamos ese tiempo de búsqueda por dárselo a otras personas, a otras cosas, a otros amores y a otros afectos, al final nos olvidaremos de Dios, iglesia. Pero hay unos preparativos para la conquista. Versículo 1 de Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hasta ahí la palabra del Señor. Acontece que tras la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Paro aquí. ¿Por qué es importante que tú y yo prestemos atención a todo lo que la Escritura dice? Porque cuando Dios levanta en liderazgo a un hombre o a una mujer o a un joven, porque yo aún desde mi juventud el Señor ya me daba sueños, que yo me encontraba con personas, que yo estaba con gente, que yo cuidaba de gente. Ya desde mi juventud el Señor me mostraba que yo le iba a servir a Él, yo y todo aquel que está dispuesto. Amén. Nunca quiero centrar nada en mi persona, porque Dios está llamando a su iglesia, pero yo soy un ejemplo. Lo mismo que Josué, servidor de Moisés. Cuando Dios llama en un liderazgo, no va a abrir la puerta de la calle y al primero que pase por la calle, ven tú, que vas a guiar a mi pueblo. Dios no trabaja así. Cuando Dios va a levantar a un líder, ese líder ya desde su infancia, ya Dios le está preparando. Por eso es tan importante que tú y yo preparemos a vuestros hijos y preparemos a una generación que viene detrás de nosotros y nuestras propias vidas, porque de Josué ya se habla en el libro de Números, porque servía en el tabernáculo. De Josué ya se habla porque fue uno de los 12 espías a quien Moisés envió para inspeccionar la tierra prometida. Y recuerda que de esos 12 espías, 2 de ellos, que fueron Josué y Caleb, vinieron para traer buenas noticias de aquel lugar que habían ido a inspeccionar. Es un lugar lleno de bendición, es un lugar donde toda nuestra nación va a poder vivir, va a poder multiplicarse. Es una tierra buena y abundante. Hay un pequeño detalle, que en esa tierra hay gigantes, pero como Dios ha dicho que ya está con nosotros y que Él nos la entrega, venceremos. Ese era Josué desde su juventud. Josué fue un hombre que observó, siguió, ayudó y sirvió a Moisés hasta que Dios recoge a Moisés y entonces le llega a él su turno. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a poder someternos, a poder obedecer, a poder observar en la iglesia. Uno dice: Señor, ¿cuándo tú me vas a usar o cuándo tú vas a querer algo para mí?
Aprende a ser un servidor como lo fue Josué. Aprende a observar, servir, en qué te puedo ayudar, en qué me necesitas. Aprendamos a ser servidores unos de otros. Josué, servidor de Moisés. Y Moisés se marcha y deja un liderazgo por todo lo alto, iglesia. Moisés no fue un líder como de estos políticos que están diciendo, anda, vete, que por poco que venga otro mejor, después de ti algo hará. No era un líder mediocre que todo el mundo estuviera deseando que se marchara. Moisés había sido siervo fiel de Dios todos los días de su vida. No hubo hombre más manso en toda la tierra. Es más, Dios habló con Moisés cara a cara y no lo llegó a hacer con ningún otro hombre en aquel tiempo. Amén. Por eso Moisés estaba en ese liderazgo fuerte y sin embargo llega Josué. Pero el mismo Dios que levanta la vida de su siervo es el mismo Dios que levantará la vida de Josué. Y lo primero que le dice es, levántate porque tú serás quien lleve adelante la distribución de toda la heredad que yo tengo preparada para el pueblo. Y comienza a afirmar su vida. Yo os he entregado, él y todo el pueblo, yo os he entregado todo territorio que pise la planta de vuestros pies, va a ser para vosotros. Y comienza a decirle, esfuérzate y sé valiente. Yo hago tu frente fuerte, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como yo he estado con Moisés, yo voy a estar contigo. Y recuerda que Dios le dice a Moisés, mi presencia va a ir contigo y te daré descanso. ¿Sabes qué produce la presencia de Dios en nosotros? Descanso, paz, tranquilidad, dirección. Dios en ti es más que suficiente. ¿Qué tienes que emprender en esta nueva temporada? Estudios para los jóvenes, trabajo, una casa. ¿Qué necesitas? Y ya no solamente hablo de cosas materiales, hablo también qué quieres en tu vida, qué bendición anhelamos de Dios. Señor, yo quiero más de ti. Yo necesito más de ti, Señor. Yo quiero que tú traigas esa paz y ese orden a mi vida. Señor, esa estabilidad que solamente tú me puedes dar. Señor, mis hijos, ayúdame a hablarles, que no se me vayan, que no se desenfoquen, que no vivan una mala vida, aquellos que tenéis nietos. En fin, hay tanta necesidad en medio de nuestras vidas. Y tú y yo necesitamos esta palabra donde Dios primeramente, Gema, la bendición te bendice y la bendición te alcanzará si tú guardas mi palabra. Seguidamente yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas, pero también le va a decir a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, medita en la palabra de Dios de día y de noche para que la puedas poner por obra. ¿Sabes por qué era importante que Josué tuviese la palabra de Dios en su mente y en su corazón? Porque tenía que gobernar a todo un pueblo y a veces el pueblo se subleva, te menosprecia, pero no un pueblo, tu familia, en tu entorno. A veces hay que ser muy fuerte, iglesia, para mantener la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel levantó e hizo el becerro de oro? ¿Recuerdas que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley y el pueblo abajo dice que empezó en una fiesta, en un jolgorio, en un desenfreno y dijo, Moisés se ha marchado y aquí nos ha dejado, y llaman a Aarón, al sacerdote Aarón, al segundo de a bordo, le zarandean, le dicen, haznos dioses para que les sirvamos, y les hace un becerro de oro. Cuando Moisés regresa, comienza a quemar y dice, ¿qué habéis hecho? Y la respuesta de Aarón, cuando le dice a Aarón, ¿cómo has permitido esto?
Señor, tú sabes que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, le dice a Moisés, es un pueblo rebelde y al final les he hecho lo que me han pedido. ¿Por qué Dios le dice a Josué, medita en mi palabra de día y de noche para hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque a veces, iglesia, en tu propia familia se vuelven en contra de ti para que al final no hagas lo que Dios quiere, para que al final uno se desvíe, para que uno se vaya a la discoteca, para que el otro se marcha por aquí. Y uno va a tener que ser muy firme para conservar reino de Dios en un hogar, para que el temor de Dios, y temor no es miedo, es respeto, es consagración a Dios, es saber que Dios tiene algo mucho mejor para tu vida de lo que el mundo y la sociedad te pueda ofrecer. Utiliza las herramientas que Dios te da. Yo me formé en mis estudios, Dios nos dio la oportunidad de formarnos, tenemos todo lo que cualquier joven o adulto pudiera necesitar, no me falta de nada, pero la ley y la palabra de Dios están morando en el corazón, de tal forma que yo sé a qué tengo que decir no, eso no es para mí, esa no es vida para mí. Si yo quiero bendición de Dios, esto lo aparto de mi vida, pero solamente conociendo a Dios, uno sabe qué decisión tomar, porque decisiones que tomamos es la circunstancia de lo que vivimos. Le he quitado a mi madre su frase, pero es que fue tan buena. Para eso hay que venir los miércoles, hermanos, es gran palabra. Que te esfuerces y que seas valiente. Todavía me queda un rato, muy bien. Es que no hemos cruzado el Jordán, porque el pueblo de Israel, después de que la ley de Dios está en su corazón y en sus vidas, y Dios les ha dejado muy claro, camino de vida, camino de bendición, camino de muerte, camino de perdición. Si tú no obedeces, en esa obediencia no esperes el amparo de Dios, no esperes la bendición de Dios. Escoged y mirad hacia quién vais a mirar y a quién vais a servir. Si es Dios, ámale, atiende a su palabra y síguele con todo su corazón. Es lo mismo que Jesús dijo a sus discípulos. Recuerda que a la multitud el Señor las alimentaba y los enseñaba por parábolas, por historias para que pudieran entender. Pero solamente a sus discípulos es a quien Jesús enseñó y discipuló. Amén. Por eso tú y yo, así como Josué fue siervo de Moisés, tú y yo servimos a Cristo como nuestro capitán y como nuestra guía. Ahora vamos a ir al capítulo 3, Josué 3. Y dice la Escritura que Josué se levantó de mañana y dice que los hijos de Israel partieron hacia Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y dice que Josué mandó que fueran por todo el pueblo diciendo: preparad comida, porque dentro de 3 días cruzaremos el Jordán. Y dice la Escritura en el versículo 3:3: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hasta ahí la palabra del Señor. Y está diciendo: pueblo de Dios, vais a ver el arca de Dios. El arca era símbolo de la presencia y del poder de Dios en medio de su pueblo.
Ese arca contenía la vara de Aarón, contenía una copa con el maná que Dios había hecho descender a modo de provisión para el pueblo de Israel, y contenía las tablas de la ley. Iglesia, estas tres cosas nos llevan a Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Porque Cristo dijo: yo soy el pan de vida, pero no el pan que comieron vuestros padres, que descendía del cielo. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y salvación en mí. Así que ese maná es símbolo de la obra de Jesucristo que haría en la cruz del Calvario para darme a mí vida y salvación. Y la vara de Aarón era la autoridad del sumo sacerdote. Iglesia, en el Antiguo Testamento, un sacerdote todos los años tenía que ofrecer sacrificios para quitar los pecados del pueblo. Pero viene Cristo con un solo sacrificio en la cruz del Calvario y nos hizo santos, libres, perfectos y salvos en su nombre. Así que lo que el pueblo de Dios estaba cargando siglos atrás era la manifestación del Hijo de Dios siglos más tarde. Tú y yo estamos gozando de la dicha de un Salvador y de su gloria en medio nuestro, iglesia. Y dice: el arca de Dios va a ir delante de vosotros. Entre vosotros y el arca hay al menos 2000 codos de distancia. 2000 codos son 1000 metros, 1 kilómetro. Dios quería hacer ver a su pueblo en aquel tiempo que las cosas de Dios eran sagradas e importantes y que nadie se podía acercar a Dios porque Dios es un Dios santo. Cuando viene Cristo y en su obra en la cruz del Calvario, Él pone su vida y la ira de Dios es aplacada porque el pecado de todo ser humano es perdonado por la obra de Jesucristo. Entonces ese velo se rasga. Él dice: hecho está, consumado es. Y esa lejanía de 1 kilómetro se convierte en la cercanía de Abba Padre. Por cuanto Cristo me lava y me purifica, yo digo: Abba Padre. Por eso cruzar el Jordán significaba para su pueblo dejar atrás una vida de perdición, esclavitud, pecado, para comenzar una vida nueva en Cristo. Para ellos comenzar en esa tierra de provisión que fluye leche y miel, iglesia. Y Él dice: Josué estaba hablando al pueblo y le decía: seguid el arca, porque este camino no le conocéis. Nunca antes habéis transitado por él. Es igual que nuestras vidas. El futuro, lo que ha de acontecer de hoy a mañana. Iglesia, antes hacíamos planes a 2 y 5 años vista. Todos hemos hecho, los que más o los que menos, pero por lo menos buscas hacer planes. Desde que vino sobre nosotros la pandemia, la verdad es que yo no sé ni cómo, ni qué va a pasar mañana, ni qué va a pasar dentro de un mes, ni dentro de 2 meses. Por eso la palabra es tan importante y dice: seguid el arca al pueblo de Israel, seguid la presencia y el poder de Dios, sigue apegado a Cristo, porque solamente en Él y por Él tú y yo vamos a prevalecer en medio de este tiempo y de esta generación, iglesia. Por eso dice: no habéis conocido antes el camino, pero seguid el arca. Y cuando los levitas pongan su pie en la orilla del río Jordán, cuando ponga su pie, entonces las aguas se separarán. Y dice la Escritura que cuando el arca de Jehová llega a la orilla de ese río, todas las aguas se separaron de un lado y del otro, y todo el pueblo de Israel pasó en seco, y vieron una vez más la gloria de Dios. El mar Rojo, Dios abrió el mar por la persecución, pero río Jordán significa que la entrada a un tiempo nuevo ya estaba aquí.
Ahora tenían que conquistar, pero era necesario cruzar el río Jordán. Y Josué dijo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Es lo mismo que el Señor nos dice a día de hoy: santificaos, sed santos porque yo soy santo. Y la santidad implica consagración a Dios, apartarnos de todo lo inmundo, de todo lo malo, de toda mentira, vanidad, perversión, orgullos, de todo lo que nos separa de Dios. Santificaos porque Jehová hará maravillas. Iglesia, tú y yo necesitamos haber cruzado ese Jordán. El Señor pone su ley y su palabra en nosotros, sus bendiciones y también las consecuencias de no vivir en esa bendición. Y Dios prepara el corazón y el Señor nos dice: esfuérzate y sé muy valiente. Recuerda lo que yo hablo a menudo: fe para creer, entendimiento para conocer las verdades eternas y valentía para poner la palabra de Dios por obra. Porque es difícil a veces ser valiente en medio de esta sociedad, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para permanecer firmes y no caer. Pídele ayuda al Espíritu Santo. Dile: Señor, yo quiero cruzar ese Jordán. Hay una vida vieja que yo dejé, pero todavía hay cosas que estoy arrastrando, y yo oro en el nombre de Jesús que toda esa mentalidad caída se quede atrás y yo emprenda en santidad un tiempo nuevo. Amén. Vamos a ponernos en pie.